La millonaria exigió que el humilde anciano bajara del avión porque apestaba a animales, pero ella no tenía idea de quién era realmente el anciano. El aeropuerto internacional de São Paulo bullía de actividad aquella mañana de verano. Entre la multitud de viajeros apresurados, destacaba una figura peculiar, un señor de edad avanzada vistiendo ropas sencillas y un sombrero de paja gastado. Su nombre era Antonio Santos, un hacendado del interior de Minas Gerais que cargaba consigo no solo una maleta desgastada, sino también el peso de una noticia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Antonio caminaba lentamente hacia la puerta de embarque, observando con curiosidad el ambiente a su alrededor. Era la primera vez que viajaba en avión y, a pesar de la ansiedad que sentía, había un brillo de emoción en sus ojos castaños y arrugados. Al llegar al mostrador de embarque, presentó su billete con manos encallecidas por el arduo trabajo en la tierra. La asistente, una joven simpática, sonrió amablemente al notar su expresión confusa. «Primera clase, señor Santos, qué viaje tan especial debe tener por delante», exclamó ella, entregándole la tarjeta de embarque. Antonio se rascó la cabeza, algo desconcertado. «¿Primera clase? Debe haber algún error, señorita. Yo solo quería una común». La asistente verificó nuevamente el billete y confirmó. «No hay error, señor. Su asiento es en primera clase. Disfrute el vuelo». Aún perplejo, Antonio se dirigió hacia la zona de embarque. Poco sabía él que aquel viaje sería mucho más que un simple estreno en los cielos. Mientras tanto, del otro lado del vestíbulo, una mujer elegantemente vestida llamaba la atención por donde pasaba. Clara Méndez, conocida socialité paulista, atravesaba el aeropuerto como si desfilara en una pasarela, el eco de sus tacones altos resonando en el suelo reluciente. Clara era lo opuesto a Antonio en todos los aspectos. Mientras él exudaba simplicidad y humildad, ella era la personificación del lujo y la arrogancia. Sus ojos azules, fríos como el hielo, examinaban críticamente a cada persona que cruzaba su camino. Al llegar a la puerta de embarque de primera clase, Clara fue recibida con reverencia por el personal del aeropuerto. Apenas miró a los empleados mientras entregaba su pasaje, demasiado ocupada revisando los mensajes en su smartphone de última generación. Fue entonces cuando el destino decidió jugar con ambos. Antonio y Clara acabaron lado a lado en la fila de embarque de primera clase. El olor característico de la hacienda, impregnado en las ropas sencillas de Antonio, no pasó desapercibido para Clara. Su delicada nariz se arrugó en una expresión de asco, y no pudo contener el comentario ácido: «Dios mío, ¿qué es ese olor? Parece que alguien trajo todo el establo al avión». Antonio, que hasta entonces observaba maravillado el avión por la ventana de la terminal, se volvió confundido hacia Clara. «¿Dijo algo, señora?» Clara lo miró de arriba a abajo, sus labios curvándose en una sonrisa de desprecio. «Sí, creo que usted se equivocó de fila. La clase económica está más adelante». «No», respondió Antonio educadamente, mostrando su tarjeta de embarque. «La señorita de allá adelante me dijo que mi lugar es aquí mismo». El rostro de Clara se contorsionó en una mezcla de incredulidad y repulsión. «Esto es inadmisible. ¿Cómo pueden permitir que alguien en sus condiciones viaje en primera clase?» Sin esperar respuesta, Clara se dirigió rápidamente a uno de los empleados de la aerolínea. Su voz, antes solo desdeñosa, ahora asumía un tono imperativo. «Necesito hablar con el responsable inmediatamente. Hay un grave error ocurriendo aquí». El joven empleado, intimidado por la postura autoritaria de Clara, tartamudeó una respuesta. Sí, señora. Voy a llamar al supervisor». Mientras el drama se desarrollaba, Antonio permanecía en silencio, avergonzado y confuso por la situación. Nunca había imaginado que su primer viaje en avión se convertiría en una prueba. Minutos después, que parecieron horas para Antonio, el supervisor de la aerolínea llegó acompañado de 2 guardias de seguridad. Clara se acercó inmediatamente,
su voz cargada de indignación. Este individuo no puede viajar en primera clase. Mírelo. Apesta a animales y está ensuciando todo. Exijo que sea removido inmediatamente. El supervisor, un hombre de mediana edad con expresión cansada, intentó calmar la situación. Señora, entiendo su preocupación, pero si el pasajero tiene un billete válido... Clara lo interrumpió bruscamente. ¿Sabe quién soy yo? Soy Clara Méndez. Mi empresa es uno de los mayores accionistas de esta aerolínea. Si no resuelven esto ahora, les aseguro que habrá consecuencias. El rostro del supervisor palideció al reconocer el nombre. Se volvió hacia Antonio, que observaba todo con una mezcla de tristeza y resignación. Señor, lamento informarle que tendremos que reubicarlo en clase económica. Es política de la empresa garantizar el confort de todos los pasajeros. Antonio, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor, asintió. Está bien, joven. No quiero causar problemas a nadie. Mientras era escoltado fuera del área de primera clase, Antonio pudo escuchar la voz triunfante de Clara. Finalmente, ahora podemos tener un vuelo civilizado. El viejo hacendado fue reubicado en un asiento apretado en la última fila de clase económica. Mientras se acomodaba, sacó del bolsillo un sobre arrugado. Dentro, el resultado de sus exámenes médicos y un diagnóstico que le daba solo unos años de vida. Antonio suspiró, guardando nuevamente el sobre. Este viaje a Sao Paulo, que debería ser el inicio de una nueva fase en su vida, comenzaba de manera amarga. Pero él era un hombre simple y sabio que sabía que la vida a veces ofrece limones y, con limones, pensó con una sonrisa resignada, siempre se puede hacer una buena limonada. El sol de la mañana bañaba los extensos campos de la Hacienda Santos, revelando un paisaje de una belleza serena y salvaje. Antonio Santos, de pie en el porche de la casa principal, observaba con orgullo el fruto de generaciones de trabajo y dedicación. A sus 68 años, su rostro curtido por el sol y el viento contaba la historia de una vida entregada a la tierra. La hacienda, ubicada en el corazón de Minas Gerais, era mucho más que una simple propiedad rural. Era el hogar de una tecnología revolucionaria de irrigación, desarrollada por Antonio a lo largo de décadas de investigación y experimentación. Este sistema, capaz de transformar tierras áridas en fértiles oasis, representaba la culminación de su vida de trabajo. Mientras Antonio contemplaba los campos verdecientes, un vehículo se acercaba por el camino polvoriento. Era Miguel, su hijo, regresando de la ciudad. Miguel, ingeniero agrónomo de 35 años, compartía la pasión de su padre por la tierra y había dedicado su carrera a perfeccionar y expandir el trabajo de Antonio. Miguel bajó del vehículo, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Traía noticias de la ciudad. Una poderosa empresa inmobiliaria de Sao Paulo había puesto sus ojos en la región, con planes de desarrollar un complejo turístico de lujo. La Hacienda Santos, con su ubicación estratégica y sus vastos terrenos, estaba en el centro de sus ambiciones. Antonio escuchó las noticias con calma, su expresión imperturbable. Para él, la tierra no era una mercancía para ser comprada y vendida al mejor postor. Era un legado, una responsabilidad sagrada que debía ser protegida y nutrida para las generaciones futuras. Mientras padre e hijo discutían la situación, el sistema de irrigación trabajaba silenciosamente en los campos circundantes. Canales de agua serpenteaban a través de los cultivos, alimentados por un intrincado sistema de sensores y bombas que distribuían el agua con precisión milimétrica. Era una danza delicada entre tecnología y naturaleza, un testimonio del genio de Antonio. En Sao Paulo, Clara Méndez se preparaba para su próximo movimiento. Los informes sobre la Hacienda Santos habían capturado su atención. La propiedad era la pieza final que necesitaba para su visión de un resort exclusivo que rivalizaría con los mejores del mundo. Con determinación fría, Clara dio instrucciones a su equipo para que prepararan una oferta que ningún
simple granjero, podría rechazar. De vuelta en la hacienda, Antonio y Miguel recorrían los campos, discutiendo planes para expandir su sistema de irrigación a comunidades vecinas. Para ellos, la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el impacto positivo que podían tener en la vida de las personas y en el medio ambiente. La noticia de la oferta inminente de Méndez Desarrollos se extendió rápidamente por la comunidad local. Agricultores, trabajadores y familias que habían sido beneficiados por el trabajo de los Santos se reunieron en la hacienda, expresando su apoyo y preocupación. La hacienda no era solo el hogar de Antonio y Miguel, era el corazón de una comunidad entera. Mientras tanto, en la oficina de Clara en São Paulo, el equipo legal preparaba los documentos para la adquisición. Clara, mirando por la ventana de su oficina en el piso 50, imaginaba ya cómo transformaría esos campos rústicos en un paraíso de lujo y exclusividad. Para ella, la resistencia de los lugareños era un mero obstáculo a superar, un detalle insignificante en el gran esquema de sus ambiciones. La tarde caía sobre la hacienda Santos, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Antonio, sentado en su viejo sillón en el porche, reflexionaba sobre los desafíos que se avecinaban. Sabía que la lucha por preservar su tierra y su legado no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarla con la misma determinación y paciencia con la que había cultivado sus campos durante décadas. Miguel se unió a su padre en el porche, compartiendo un momento de silencio contemplativo. Ambos sabían que los días venideros traerían pruebas que pondrían a prueba no solo su resolución, sino también los valores fundamentales que habían guiado sus vidas. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, Antonio y Miguel renovaron silenciosamente su compromiso de proteger la hacienda y todo lo que representaba. No era solo una batalla por un pedazo de tierra, era una lucha por un modo de vida, por un futuro sostenible y por la creencia de que el verdadero progreso debía beneficiar a todos, no solo a unos pocos privilegiados. La noche cayó sobre la hacienda Santos, envolviendo los campos en un manto de oscuridad. Pero en la distancia, las luces de la casa principal brillaban como un faro, un símbolo de esperanza y resistencia frente a las fuerzas del cambio que se avecinaban. La etapa estaba preparada para un enfrentamiento que pondría a prueba la fuerza de la tradición contra el implacable avance del llamado progreso. Antonio, antes de retirarse a descansar, sacó nuevamente el sobre con sus resultados médicos. El diagnóstico pesaba sobre él, pero la determinación de proteger su legado ardía con más fuerza que nunca. Mañana sería otro día de lucha, otro día para demostrar que el valor de la tierra va más allá de los números en un cheque. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire de la hacienda Santos. Antonio y Miguel desayunaban en silencio, preparándose mentalmente para el enfrentamiento que se avecinaba. Sabían que hoy llegaría la representante de Méndez Desarrollos, esa poderosa empresa de São Paulo, que amenazaba con cambiar para siempre el destino de sus tierras y su comunidad. Mientras tanto, en la lujosa suite de un hotel cercano, Clara Méndez se preparaba meticulosamente para la reunión. Vestida con un traje de diseñador y armada con una carpeta llena de documentos legales y financieros, se sentía invencible. Para ella, esta visita era una mera formalidad. Estaba segura de que su oferta sería irresistible para estos simples campesinos. El chofer de Clara la dejó en la entrada de la hacienda. Mientras caminaba por el sendero de tierra, sus tacones hundiéndose ligeramente en el suelo, Clara no pudo evitar una mueca de disgusto. El olor a tierra húmeda y animales de granja ofendía su refinada sensibilidad urbana. Antonio y Miguel salieron a recibirla al porche. Clara los miró de arriba abajo, notando sus ropas sencillas y manos callosas. Sin embargo, al fijar sus ojos en Antonio, una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. Era el mismo anciano del avión, aquel al que había humillado y hecho expulsar de primera clase. Por un momento, Clara se sintió desconcertada, pero rápidamente recuperó su compostura. Con una sonrisa forzada, extendió su mano.
Clara Méndez, de Méndez Desarrollos. Supongo que usted es el señor Santos. Antonio, con una dignidad que contrastaba fuertemente con la arrogancia de Clara, estrechó su mano. Antonio Santos, y este es mi hijo Miguel. Bienvenida a nuestra hacienda, señora Méndez. La reunión se desarrolló en la sala principal de la casa. Clara desplegó planos y proyecciones financieras, hablando con entusiasmo sobre el lujoso resort que planeaban construir. Prometía empleos, desarrollo económico y una transformación completa de la región. Miguel escuchaba con el ceño fruncido, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas incisivas sobre el impacto ambiental y social del proyecto. Clara, irritada por estas interrupciones, respondía con respuestas vagas y promesas grandilocuentes. Antonio, por su parte, permanecía en silencio, sus ojos sabios evaluando no solo las palabras de Clara, sino también su lenguaje corporal y el tono condescendiente con el que se dirigía a ellos. Finalmente, Clara llegó al punto culminante de su presentación, la oferta de compra. Con un flourish, sacó un cheque con una suma astronómica. Señores, esta es nuestra oferta inicial. Como pueden ver, es más que generosa. Con este dinero, podrían vivir cómodamente por el resto de sus vidas. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Miguel miró a su padre, esperando su reacción. Antonio se levantó lentamente, sus ojos fijos en Clara. Señora Méndez, comenzó, su voz tranquila pero firme. Agradecemos su oferta, pero me temo que ha hecho un largo viaje en vano. Esta tierra no está en venta. Clara parpadeó, incrédula. Perdón, ¿qué ha dicho? Quizás no ha entendido la magnitud de nuestra oferta. Estamos hablando de una suma que cambiaría sus vidas. Antonio sonrió suavemente. Lo entiendo perfectamente, señora Méndez. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Esta tierra es nuestro hogar, nuestro legado. No es solo un activo para ser vendido al mejor postor. La incredulidad de Clara se transformó rápidamente en irritación. Señor Santos, sea razonable. Este proyecto traerá progreso a toda la región. No puede detener el desarrollo por sentimentalismos. Miguel intervino, su voz cargada de pasión. ¿Progreso? Llama progreso a destruir tierras fértiles, desplazar comunidades y agotar recursos naturales. Nuestro trabajo aquí ya está trayendo verdadero progreso, un desarrollo sostenible que beneficia a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Clara, perdiendo la paciencia, se volvió hacia Antonio. Escuche, conozco a los de su tipo. Fingen preocuparse por la tierra y la comunidad, pero al final, todos tienen un precio. ¿Cuánto quiere realmente? Podemos negociar. Antonio, su expresión serena e inmutable ante el insulto, respondió: Señora Méndez, creo que nuestra reunión ha terminado. Le agradecería que se retirara de nuestra propiedad. Furiosa y humillada, Clara recogió sus documentos. Esto no ha terminado, señor Santos. Nadie rechaza a Méndez Desarrollos. Encontraremos la manera de adquirir estas tierras, con o sin su cooperación. Mientras Clara se alejaba en su lujoso automóvil, levantando una nube de polvo, Antonio y Miguel permanecían en el porche, observando en silencio. El choque de mundos había sido intenso, pero ambos sabían que esta era solo la primera batalla de una larga guerra por venir. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los campos de la Hacienda Santos con su luz plateada, Antonio se sentó en su viejo sillón en el porche. El peso de la lucha que se avecinaba se mezclaba con la carga de su diagnóstico secreto. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero estaba determinado a proteger su tierra y su legado hasta el final. Miguel se unió a su padre, ofreciéndole una taza de café. ¿Crees que se rendirán, papá? Antonio negó con la cabeza. No, hijo. Gente como Clara Méndez no acepta un no por respuesta. Debemos estar preparados para lo que viene. Mientras tanto, en su suite de hotel, Clara hacía llamadas frenéticas a sus abogados y socios en Sao Paulo.
La humillación de ser rechazada por un simple granjero alimentaba su determinación. Encontraría la manera de obtener esas tierras, sin importar el costo. El choque de mundos había sido solo el comienzo. La batalla por la Hacienda Santos apenas comenzaba, y sus consecuencias resonarían mucho más allá de los campos de Minas Gerais. En la penumbra de su lujoso apartamento en Sao Paulo, Clara Méndez se encontraba inquieta, incapaz de conciliar el sueño. El encuentro en la Hacienda Santos había despertado recuerdos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Imágenes de su infancia en una favela en las afueras de la ciudad se entremezclaban con la visión del rostro sereno de Antonio Santos. Clara se levantó y se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía ante ella. São Paulo, una metrópolis de luces y sombras, de rascacielos y favelas. Un reflejo perfecto de su propia vida, pensó amargamente. Sus pensamientos volaron hacia su hija, Laura. A sus 25 años, Laura era todo lo que Clara no era: compasiva, idealista, preocupada por causas sociales y ambientales. La relación entre madre e hija era tensa, marcada por desacuerdos constantes sobre los métodos y objetivos de Clara en los negocios. Como si sus pensamientos la hubieran convocado, el teléfono de Clara sonó. Era Laura. La conversación fue breve y tensa. Laura había oído rumores sobre el proyecto en Minas Gerais y estaba preocupada por su impacto ambiental. Clara intentó tranquilizarla con promesas vagas de sostenibilidad, pero Laura no se dejó engañar. «Mamá, ¿cuándo vas a entender que el desarrollo no tiene que venir a costa de destruir comunidades y ecosistemas?» La frustración en la voz de Laura era palpable. Clara sintió una punzada de culpa, rápidamente suprimida por su determinación. «Laura, algún día entenderás que el mundo no es blanco y negro. A veces hay que hacer sacrificios por el progreso». La llamada terminó en un silencio incómodo, dejando a Clara con un sabor amargo en la boca. ¿Cuándo se había abierto esta brecha entre ella y su hija? ¿Y por qué las palabras de un viejo granjero la perturbaban tanto? En un impulso, Clara buscó en su closet una vieja caja que no había abierto en años. Entre fotos descoloridas y recuerdos olvidados, encontró una imagen de sí misma de niña, sonriente y despreocupada, junto a su madre, frente a una humilde casa de favela. El contraste entre esa niña y la mujer en la que se había convertido era sorprendente. Clara recordó la promesa que se había hecho a sí misma de joven: nunca más ser pobre, nunca más sentirse impotente. Pero ahora, en la cúspide del éxito, ¿por qué se sentía tan vacía? Mientras tanto, en la Hacienda Santos, Antonio también se encontraba despierto, contemplando las estrellas desde su porche. El sobre con su diagnóstico médico yacía abierto sobre la mesa junto a él, un recordatorio silencioso de su propia mortalidad. Miguel se unió a su padre, notando la preocupación en su rostro. «¿Qué te preocupa, papá? ¿Es por la visita de esa mujer?» Antonio suspiró. «En partes, hijo. Pero hay algo más». Con manos temblorosas, le entregó el sobre a Miguel. Mientras Miguel leía el diagnóstico, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes?» «No quería preocuparte, hijo. Además, ahora tenemos batallas más importantes que librar». Miguel abrazó a su padre, una mezcla de dolor y determinación en su voz. «Lucharemos juntos, papá. Por la hacienda, por tu legado, por todo lo que has construido». A la mañana siguiente, Clara convocó a una reunión de emergencia con su equipo. Su determinación de adquirir la Hacienda Santos se había intensificado, alimentada por una mezcla de ambición y un deseo inconsciente de probar algo, aunque no estaba segura de qué o a quién. «Quiero que investiguen todo sobre Antonio Santos y su familia», ordenó a sus subordinados. «Y busquen cualquier debilidad, cualquier punto de presión que podamos usar». Mientras su equipo se ponía en marcha, Clara se quedó mirando por la ventana de su oficina. El rostro de Antonio Santos, con su dignidad serena, se superponía a la imagen de la ciudad. Por un momento,
Clara se preguntó si había olvidado algo importante en su ascenso al poder. En la Hacienda Santos, Antonio y Miguel comenzaban su día como siempre, con el amanecer. Mientras trabajaban en los campos, discutían estrategias para enfrentar la amenaza de Méndez Desarrollos. «Tenemos que movilizar a la comunidad», sugirió Miguel. «Mostrar al mundo el valor real de nuestro trabajo aquí». Antonio asintió, una idea formándose en su mente. «Quizás sea hora de compartir nuestra tecnología de irrigación más ampliamente. Mostrar que el verdadero progreso viene de trabajar con la tierra, no contra ella». Mientras padre e hijo planeaban su resistencia, en Sao Paulo, Laura Méndez tomaba una decisión. Frustrada por la actitud de su madre y preocupada por el impacto del proyecto, decidió visitar la Hacienda Santos por sí misma. Los ecos del pasado resonaban en el presente, entrelazando los destinos de Clara, Antonio, Miguel y Laura en una danza compleja de ambición, ideales y redención. El amanecer en la Hacienda Santos trajo consigo una renovada determinación. Antonio y Miguel se levantaron con las primeras luces, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El aire fresco de la mañana estaba cargado de promesas y posibilidades, un stark contraste con la tensión que se había instalado desde la visita de Clara Méndez. Mientras recorrían los campos, padre e hijo discutían en voz baja sus planes para el futuro. La tecnología de irrigación desarrollada por Antonio era más que un simple sistema. Era una revolución en la forma de cultivar en tierras áridas. Miguel, con su formación en ingeniería agrónoma, había contribuido a perfeccionar el sistema, convirtiéndolo en una maravilla de eficiencia y sostenibilidad. Los canales serpenteantes que atravesaban la propiedad eran testigos silenciosos del genio de Antonio. Cada gota de agua era aprovechada al máximo, nutriendo cultivos que, según toda lógica, no deberían prosperar en esa región. Era un testimonio viviente de lo que se podía lograr cuando el conocimiento tradicional se combinaba con la innovación tecnológica. En Sao Paulo, Laura Méndez se preparaba para su viaje a Minas Gerais. Su decisión de visitar la Hacienda Santos por sí misma no había sido tomada a la ligera. Empacó ropa sencilla y práctica, un stark contraste con el guardarropa de diseñador de su madre. En su mochila, junto a su laptop y cámara, llevaba una mezcla de determinación y curiosidad. El viaje de Laura fue un estudio en contrastes. Dejó atrás los rascacielos de cristal y acero de Sao Paulo, adentrándose en el corazón verde de Minas Gerais. Con cada kilómetro que recorría, sentía que se acercaba no solo a su destino, sino también a una parte de sí misma que había estado buscando. Al llegar a la Hacienda Santos, Laura quedó impresionada por la belleza rústica del lugar. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un oasis de vida en medio de una región conocida por su aridez. El contraste con los proyectos de su madre no podía ser más evidente. Antonio y Miguel recibieron a Laura con una mezcla de sorpresa y cautela. La joven se presentó, explicando su conexión con Clara Méndez y su deseo de entender mejor el proyecto y su impacto. La honestidad y sinceridad en sus ojos ablandaron la inicial reserva de los Santos. Durante los días siguientes, Laura se sumergió en la vida de la hacienda. Observó de cerca el funcionamiento del sistema de irrigación, maravillándose ante su ingenio y eficiencia. Miguel le explicó los principios detrás de la tecnología, su pasión por el proyecto evidente en cada palabra. Laura pasó horas recorriendo los campos, hablando con los trabajadores locales y las familias de la comunidad. Escuchó historias de cómo la hacienda había transformado la región, brindando no solo empleo sino también esperanza. Cada testimonio era un golpe a las justificaciones que su madre había dado para el proyecto de Méndez Desarrollos. En las noches, sentada en el porche con Antonio y Miguel, Laura escuchaba atentamente las historias de la familia Santos. Antonio hablaba de su visión para la hacienda, de cómo había dedicado su vida a desarrollar una forma de cultivar que trabajara en armonía con la naturaleza en lugar de contra ella. Sus palabras estaban llenas de sabiduría y una profunda conexión con la tierra que Laura nunca había experimentado antes. Miguel compartía sus sueños para el futuro de la hacienda.
Hablaba de expandir el sistema de irrigación a otras comunidades, de crear una red de agricultores comprometidos con prácticas sostenibles. Su entusiasmo era contagioso, y Laura se encontró cada vez más involucrada en estas discusiones. A medida que pasaban los días, Laura sentía que algo dentro de ella cambiaba. La joven que había llegado buscando respuestas estaba encontrando mucho más. Un propósito, una conexión con la tierra y una nueva perspectiva sobre el verdadero significado del progreso. Mientras tanto, en São Paulo, Clara Méndez continuaba su implacable búsqueda de información sobre los santos. Cada informe, cada documento que llegaba a su escritorio, solo servía para aumentar su frustración. La integridad de Antonio parecía inatacable, y el apoyo de la comunidad hacia la hacienda era abrumador. Clara se encontraba en una encrucijada. Por un lado, su ambición y orgullo la empujaban a seguir adelante con sus planes, a cualquier costo. Por otro, las dudas comenzaban a filtrarse en su mente. Las palabras de su hija, el recuerdo de su propio pasado y la dignidad con la que Antonio la había enfrentado se mezclaban en su mente, creando una tormenta de conflictos internos. En la Hacienda Santos, Laura se preparaba para regresar a São Paulo. Su mochila estaba ahora llena no solo de notas y fotografías, sino también de una nueva perspectiva y un sentido de propósito. Se despidió de Antonio y Miguel con la promesa de mantenerse en contacto y la determinación de hacer algo con lo que había aprendido. El viaje de regreso a São Paulo fue un tiempo de reflexión para Laura. Mirando por la ventana del autobús, veía el paisaje cambiar gradualmente de los campos verdes a la jungla de concreto de la ciudad. En su mente, sin embargo, las imágenes de la Hacienda Santos permanecían vívidas, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Laura sabía que enfrentaría a su madre con esta nueva información. No sería una confrontación fácil, pero estaba preparada para defender lo que ahora creía firmemente. La Hacienda Santos no era solo un pedazo de tierra para ser explotado, era un modelo de lo que el verdadero desarrollo sostenible podía lograr. Mientras el autobús entraba en los límites de São Paulo, Laura tomó una decisión. Usaría todo lo que había aprendido, toda la pasión que había descubierto, para luchar contra el proyecto de su madre. La batalla por la Hacienda Santos apenas comenzaba, y ahora tenía una nueva y decidida aliada. Clara Méndez se encontraba en su oficina, rodeada de informes y documentos relacionados con la Hacienda Santos. Su frustración crecía con cada nuevo dato que analizaba. La resistencia de Antonio Santos y el apoyo que recibía de la comunidad local estaban resultando ser obstáculos más formidables de lo que había anticipado. En un impulso, Clara decidió hacer una visita sorpresa a la hacienda. Esta vez, sin el séquito de abogados y asistentes, sin la fachada de negociación amistosa. Quería ver por sí misma qué hacía tan especial a este lugar, qué motivaba a Antonio Santos a rechazar una oferta que cualquier persona razonable habría aceptado sin dudar. El viaje a Minas Gerais fue un ejercicio de contraste para Clara. Dejó atrás el confort de su mundo de cristal y acero, adentrándose en un paisaje cada vez más rural. A medida que se acercaba a la Hacienda Santos, notó cómo el terreno árido daba paso gradualmente a campos verdes y prósperos. Era un cambio sutil pero innegable, y Clara no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad. Al llegar a la hacienda, Clara se sorprendió al encontrarla en plena actividad. Trabajadores iban y venían, cargando cestas de productos frescos. El aire estaba lleno de los sonidos y olores de una comunidad agrícola próspera. Era un marcado contraste con la imagen de decadencia rural que había esperado encontrar. Clara observó a Antonio Santos trabajando en los campos junto a sus empleados. No había distinción entre el propietario y los trabajadores. Todos compartían la misma dedicación y respeto por la tierra. Esta visión desafió las preconcepciones de Clara sobre la jerarquía y el liderazgo en los negocios. Moviéndose con cautela para no ser reconocida, Clara recorrió la propiedad. Vio de cerca el sistema de irrigación del que tanto había oído hablar. Era una maravilla de ingeniería.
combinando tecnología de punta con principios ancestrales de manejo del agua. Clara, a pesar de su escepticismo inicial, no pudo evitar sentirse impresionada. A medida que el día avanzaba, Clara fue testigo de cómo la Hacienda Santos no era solo una operación agrícola, sino el corazón de una comunidad. Vio a familias reunidas, compartiendo comidas y risas. Observó a niños jugando libremente, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los cultivos. En un momento dado, Clara se encontró cerca de un grupo de trabajadores que discutían los planes futuros para la hacienda. Escuchó hablar de expansión, de nuevas técnicas de cultivo, de programas de educación para los jóvenes de la comunidad. Era una visión de progreso muy diferente a la que ella había imaginado para estas tierras, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Clara se sentó en una colina con vista a la hacienda. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente estar, sin pensar en estrategias o negociaciones. El paisaje ante ella era hermoso, sí, pero había algo más, algo que no podía definir con palabras. En ese momento de quietud, los recuerdos de su propia infancia comenzaron a aflorar. Recordó a su madre, trabajadora incansable que soñaba con un futuro mejor para su hija. Recordó la sensación de comunidad en la favela donde creció, donde a pesar de la pobreza, las personas se apoyaban mutuamente. Clara se dio cuenta de que en su búsqueda implacable de éxito y riqueza, había perdido de vista algo fundamental. La Hacienda Santos no era solo un pedazo de tierra fértil, era un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas trabajaban juntas en armonía con la naturaleza. Con el corazón pesado, Clara comenzó el viaje de regreso a São Paulo. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, su ambición y orgullo la empujaban a seguir adelante con sus planes. Por otro, una voz cada vez más fuerte le sugería que quizás había algo más valioso que el dinero y el poder en juego. De vuelta en su oficina, Clara se enfrentó a una decisión crucial. Los documentos para proceder legalmente contra la Hacienda Santos estaban sobre su escritorio, esperando su firma. Pero ahora, cada vez que intentaba firmarlos, la imagen de Antonio trabajando en los campos, la risa de los niños, el orgullo en los ojos de los trabajadores, todo eso aparecía en su mente. Clara pasó la noche en vela, luchando consigo misma. Su identidad, construida durante décadas de ambición implacable, se enfrentaba ahora a una realidad que no podía ignorar. La Hacienda Santos representaba algo que el dinero no podía comprar, un sentido de propósito, de comunidad, de conexión con la tierra. A la mañana siguiente, Clara tomó una decisión. No sería fácil, y sabía que enfrentaría la incredulidad y posiblemente la ira de sus socios y accionistas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto, no solo lo rentable. Con manos temblorosas, Clara comenzó a redactar un nuevo documento. No era un plan de adquisición, sino una propuesta de colaboración, una forma de unir los recursos y la experiencia de Méndez Desarrollos con la sabiduría y la visión de la Hacienda Santos. Mientras escribía, Clara sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero por primera vez en años se sentía verdaderamente viva, conectada con algo más grande que ella misma. Las raíces profundas de la Hacienda Santos habían tocado algo en Clara, despertando recuerdos y valores largo tiempo olvidados. Y en ese despertar, estaban haciendo la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde el progreso y la tradición, la innovación y la sostenibilidad pudieran coexistir en armonía. La noticia de la enfermedad de Antonio Santos cayó como una bomba en la hacienda. Miguel, al descubrir la verdad sobre el estado de salud de su padre, se encontró dividido entre el dolor por la revelación y la urgencia de asegurar el futuro de su trabajo. La gravedad de la situación añadió un nuevo nivel de complejidad a la ya tensa batalla por la preservación de la hacienda. Antonio, a pesar de su diagnóstico,
Se mantuvo firme en su determinación de proteger su legado. Cada mañana, se levantaba con el sol, trabajando incansablemente en los campos y refinando su sistema de irrigación. Su resistencia silenciosa inspiraba a todos a su alrededor, desde los trabajadores de la hacienda hasta los miembros de la comunidad local. Mientras tanto, en Sao Paulo, Clara Méndez luchaba con su propia transformación interna. La visita secreta a la Hacienda Santos había sembrado dudas en su mente, desafiando sus convicciones largamente sostenidas sobre el éxito y el progreso. Sentada en su oficina con vistas a la ciudad, Clara se encontraba cada vez más distanciada del mundo que había construido a su alrededor. Laura, recién regresada de su estancia en la hacienda, se convirtió en una voz persistente de cambio en la vida de Clara. Sus apasionados relatos sobre la vida en la Hacienda Santos, el ingenio del sistema de irrigación y el impacto positivo en la comunidad resonaban en Clara de una manera que no podía ignorar. La brecha entre madre e hija, que una vez pareció insalvable, comenzaba a cerrarse lentamente a medida que compartían conversaciones honestas sobre valores y propósito. En la Hacienda Santos, Miguel tomó las riendas de la operación diaria, permitiendo a Antonio concentrarse en su salud y en perfeccionar sus diseños. La relación entre padre e hijo se profundizó, forjada en el fuego de la adversidad y el amor compartido por la tierra. Juntos, comenzaron a documentar meticulosamente cada aspecto del sistema de irrigación, conscientes de que el tiempo podría no estar de su lado. La comunidad alrededor de la hacienda, al enterarse de la enfermedad de Antonio, se unió con una fuerza renovada. Vecinos, amigos e incluso extraños ofrecieron su apoyo, ya fuera trabajando extra en los campos o difundiendo la palabra sobre la importancia de preservar la Hacienda Santos. Este movimiento de base comenzó a ganar atención más allá de los límites de Minas Gerais, atrayendo el interés de ambientalistas y defensores del desarrollo sostenible en todo Brasil. Clara, movida por una mezcla de curiosidad y un creciente sentido de responsabilidad, comenzó a investigar más a fondo el potencial del sistema de irrigación desarrollado por Antonio. Consultó con expertos en agricultura sostenible y desarrollo rural, buscando entender cómo la tecnología de la Hacienda Santos podría aplicarse a mayor escala. A medida que profundizaba en su investigación, Clara se dio cuenta de que estaba ante algo verdaderamente revolucionario. El sistema no solo era eficiente en el uso del agua, sino que también mejoraba la calidad del suelo y aumentaba la biodiversidad. Era un enfoque holístico que podría transformar la agricultura en regiones áridas de todo el mundo. Esta revelación provocó un cambio fundamental en la perspectiva de Clara. Comenzó a ver la Hacienda Santos no como un obstáculo para sus planes de desarrollo, sino como una oportunidad para redefinir lo que significaba el progreso. La idea de destruir este tesoro de innovación y sostenibilidad para construir un resort de lujo le parecía ahora no solo equivocada, sino casi sacrílega. En un giro inesperado de los acontecimientos, Clara decidió visitar nuevamente la Hacienda Santos, esta vez abiertamente y con una propuesta diferente en mente. Su llegada causó revuelo entre los trabajadores y la familia Santos, que la recordaban como una amenaza a su forma de vida. Antonio, a pesar de su debilitado estado de salud, recibió a Clara con la misma dignidad y calma que había mostrado en su primer encuentro. La tensión era palpable mientras Clara exponía su nueva visión, una colaboración entre Méndez Desarrollos y la Hacienda Santos para expandir y promover el sistema de irrigación sostenible. La propuesta de Clara fue recibida con una mezcla de escepticismo y cauta esperanza. Miguel, protector de los intereses de su padre y la hacienda, cuestionó las verdaderas intenciones de Clara. Antonio, sin embargo, vio en los ojos de Clara algo que reconoció: el destello de alguien que ha experimentado un cambio profundo. Las negociaciones que siguieron fueron intensas y a menudo tensas. Clara tuvo que enfrentar no solo las dudas de la familia Santos, sino también la resistencia de su propia junta directiva y accionistas. Muchos vieron su cambio de dirección como una traición a los principios que habían hecho de Méndez Desarrollos un gigante corporativo.
Laura emergió como una mediadora crucial en este proceso. Su comprensión de ambos mundos, el corporativo de su madre y el sostenible de la Hacienda Santos, le permitió tender puentes donde otros solo veían abismos. Su pasión y compromiso inspiraron tanto a Clara como a Miguel a buscar un terreno común. A medida que las discusiones avanzaban, se hizo evidente que lo que estaba en juego era mucho más que el destino de una hacienda. Era una oportunidad de crear un nuevo modelo de desarrollo, uno que respetara la tierra y las comunidades que dependían de ella. Antonio, consciente de que su tiempo era limitado, vio en esta colaboración una forma de asegurar que su trabajo continuara y se expandiera más allá de lo que jamás había imaginado. A pesar de su inicial desconfianza, comenzó a ver en Clara a una aliada inesperada, alguien con los recursos y la influencia para llevar su visión a una escala global. Mientras las semillas de este cambio comenzaban a germinar, la Hacienda Santos se transformó en un hervidero de actividad. Ingenieros y científicos de Méndez Desarrollos trabajaban codo a codo con los agricultores locales, aprendiendo los secretos del sistema de irrigación y explorando formas de mejorarlo y adaptarlo a diferentes entornos. Clara, por su parte, se encontró pasando cada vez más tiempo en la hacienda. Lejos del ajetreo de Sao Paulo, redescubrió partes de sí misma que había olvidado hacía mucho tiempo. La conexión con la tierra, el ritmo de la vida rural y la satisfacción de trabajar por algo más grande que ella misma, comenzaron a llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. A medida que el sol se ponía sobre los campos de la Hacienda Santos, bañando el paisaje en tonos dorados, Antonio, Clara, Miguel y Laura se encontraron sentados juntos en el viejo porche. El aire estaba lleno de posibilidades, de sueños compartidos y de la promesa de un futuro que ninguno de ellos hubiera imaginado posible solo unos meses antes. Las semillas del cambio habían sido plantadas, regadas con sudor, lágrimas y un renovado sentido de propósito. Ahora, solo el tiempo diría qué frutos darían estas semillas y cómo transformarían no solo la Hacienda Santos, sino tal vez el futuro de la agricultura sostenible en Brasil y más allá. Los meses siguientes a la sorprendente alianza entre Clara Méndez y la familia Santos fueron un torbellino de actividad en la Hacienda Santos. El otrora tranquilo rincón de Minas Gerais se convirtió en un centro de innovación y colaboración, atrayendo la atención de agricultores, científicos y ambientalistas de todo Brasil y más allá. Clara, fiel a su palabra, movilizó los vastos recursos de Méndez Desarrollos para apoyar y expandir el trabajo de Antonio. Equipos de ingenieros y agrónomos llegaron a la hacienda, trabajando codo a codo con Miguel y los agricultores locales, para comprender y mejorar el sistema de irrigación revolucionario. Antonio, a pesar de su salud en declive, experimentó un resurgimiento de energía. Cada día, compartía su conocimiento y visión con los recién llegados, asegurándose de que cada aspecto de su trabajo fuera documentado y comprendido. Su determinación de ver su legado asegurado le daba fuerzas, incluso en sus días más difíciles. Laura se convirtió en un puente crucial entre los dos mundos que ahora convergían en la hacienda. Su formación en derecho ambiental y su profunda comprensión tanto de la visión de Antonio como de las operaciones corporativas de su madre, la convirtieron en una mediadora invaluable. Pasaba sus días entre reuniones con ejecutivos y sesiones de planificación con agricultores, asegurándose de que la esencia del proyecto de Antonio no se perdiera en la escala de la operación. Miguel, inicialmente escéptico de la participación de Clara, comenzó a ver los beneficios de la colaboración. La infraestructura y los recursos que Méndez Desarrollos aportaba permitían implementar mejoras y expansiones que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, mantenía una vigilancia constante, determinado a preservar la integridad del trabajo de su padre. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía su impacto en la comunidad local. Nuevos empleos fueron creados, atrayendo a jóvenes que antes habrían migrado a las ciudades en busca de oportunidades. Se establecieron programas de capacitación,
enseñando técnicas de agricultura sostenible y gestión del agua a agricultores de toda la región. El éxito de la Hacienda Santos comenzó a atraer la atención nacional e internacional. Periodistas y documentalistas llegaron para contar la historia de esta inusual asociación entre una corporación urbana y una familia de agricultores. La imagen de Clara Méndez, antes símbolo del capitalismo despiadado, se transformó gradualmente en la de una visionaria del desarrollo sostenible. Sin embargo, no todo era un camino fácil. Clara enfrentaba resistencia dentro de su propia empresa. Accionistas y miembros de la junta directiva cuestionaban la rentabilidad del proyecto y presionaban para volver a los planes originales del resort de lujo. Clara, fortalecida por su nueva convicción, defendía firmemente la nueva dirección de la empresa, argumentando que el verdadero progreso y la rentabilidad a largo plazo residían en la innovación sostenible. En la hacienda, tensiones ocasionales surgían entre los recién llegados y la comunidad local. Diferencias en métodos de trabajo y filosofías chocaban a veces, requiriendo paciencia y diplomacia para resolverse. Miguel y Laura a menudo se encontraban mediando estos conflictos, buscando un equilibrio entre la eficiencia corporativa y la sabiduría tradicional. A medida que pasaban las estaciones, los frutos de este esfuerzo colectivo comenzaron a manifestarse. Los campos de la Hacienda Santos florecían como nunca antes, produciendo cosechas abundantes, con una fracción del agua que se usaba tradicionalmente. El sistema de irrigación, perfeccionado y expandido, demostró su eficacia en diversos tipos de terreno y clima. El impacto se extendió más allá de los límites de la hacienda. Agricultores de regiones áridas de Brasil y otros países comenzaron a adoptar versiones adaptadas del sistema de Antonio. Comunidades que antes luchaban contra la sequía y la escasez de alimentos, vieron reverdecer sus campos y llenarse sus graneros. Clara, observando todo esto, sintió una satisfacción que superaba cualquier éxito financiero que hubiera experimentado antes. Ver cómo su trabajo estaba cambiando vidas y transformando paisajes le dio un sentido de propósito que había estado buscando sin saberlo durante toda su carrera. Antonio, aunque cada vez más débil físicamente, irradiaba una paz y satisfacción profundas. Veía su sueño no solo realizado, sino amplificado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. En las noches, sentado en su viejo porche, compartía momentos de silenciosa contemplación con Clara, Miguel y Laura, unidos por un vínculo que trascendía sus diferencias iniciales. A medida que el proyecto crecía, también lo hacía el reconocimiento, premios de innovación agrícola, honores ambientales y atención mediática positiva, llovían sobre la Hacienda Santos y Méndez Desarrollos. Clara, una vez adicta a este tipo de reconocimiento, ahora lo veía como una herramienta para promover aún más la causa de la agricultura sostenible. El éxito del proyecto inspiró a otros en el mundo corporativo. Empresas que antes veían la sostenibilidad como una obligación costosa, comenzaron a explorar formas de integrar prácticas ambientalmente responsables en sus modelos de negocio. La Hacienda Santos se convirtió en un caso de estudio, atrayendo a estudiantes y ejecutivos por igual para aprender sobre esta nueva forma de desarrollo. Sin embargo, en medio de todo este éxito y crecimiento, una sombra se cernía sobre la hacienda. La salud de Antonio continuaba deteriorándose. Cada día que pasaba era un regalo, una oportunidad más para compartir su sabiduría y ver su visión hecha realidad. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos florecientes, Antonio reunió a Clara, Miguel y Laura. Con una voz débil pero llena de emoción, expresó su gratitud por lo que habían logrado juntos. Les recordó que el verdadero legado de la Hacienda Santos no estaba en los campos o en la tecnología, sino en el espíritu de colaboración y respeto por la tierra que habían cultivado. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, los cuatro permanecieron en silencio, contemplando el futuro que habían sembrado juntos. La Hacienda Santos ya no era solo un lugar, sino un símbolo de esperanza,
un testimonio de lo que es posible cuando la ambición se alinea con la compasión, y el progreso se mide no solo en ganancias, sino en el bienestar de la tierra y sus habitantes. La cosecha de esperanza que habían cultivado prometía alimentar no solo cuerpos, sino también almas, por generaciones venideras. La crisis llegó sin previo aviso, como una tormenta repentina en un día soleado. Antonio Santos, el corazón y alma de la Hacienda Santos, sufrió un colapso mientras supervisaba los campos. Su frágil salud, debilitada por meses de trabajo incesante y la progresión de su enfermedad, finalmente cedió bajo la presión. La noticia se extendió rápidamente por la hacienda, sembrando pánico y preocupación entre trabajadores y visitantes por igual. Miguel, devastado pero determinado, tomó las riendas de la situación con una calma que enmascaraba su tormento interior. Organizó el traslado de su padre al hospital más cercano, mientras mantenía en funcionamiento las operaciones de la hacienda. Clara Méndez, que se encontraba en Sao Paulo en ese momento, recibió la noticia con un shock que la sacudió hasta el núcleo. La transformación que había experimentado en los últimos meses la había acercado a Antonio de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Sin perder un momento, movilizó todos los recursos a su disposición, asegurando que Antonio recibiera la mejor atención médica disponible. Laura, que había estado trabajando en un proyecto de expansión en una comunidad vecina, regresó apresuradamente a la hacienda. Su presencia trajo un consuelo silencioso a Miguel, quien luchaba por mantener la compostura frente a la posible pérdida de su padre y mentor. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y emoción contenida. La hacienda continuaba funcionando, pero un aire de incertidumbre impregnaba cada acción y decisión. Los trabajadores, muchos de los cuales habían conocido a Antonio toda su vida, realizaban sus tareas con una determinación silenciosa, como si cada surco arado y cada semilla plantada fuera un acto de fe en la recuperación de su líder. En el hospital, Antonio luchaba por su vida. Los médicos, impresionados por la voluntad de vivir del anciano, trabajaban incansablemente para estabilizar su condición. Clara, utilizando su influencia, logró que especialistas de todo el país se unieran al equipo médico, explorando cada opción posible para prolongar la vida de Antonio. Mientras tanto, en la hacienda, Miguel y Laura se enfrentaban a desafíos inesperados. Algunos inversores, preocupados por el futuro del proyecto sin Antonio, comenzaron a cuestionar su viabilidad a largo plazo. Rumores de una posible venta de la hacienda comenzaron a circular, sembrando la inquietud entre los trabajadores y la comunidad local. Clara se encontró en una posición precaria, dividida entre su lealtad hacia la visión de Antonio y las presiones de su junta directiva. La transformación que había experimentado era profunda, pero ahora enfrentaba su prueba más dura. ¿Podría mantener el rumbo del proyecto frente a la adversidad y la incertidumbre? En medio de esta tempestad, un rayo de esperanza surgió de un lugar inesperado. La comunidad local, junto con agricultores de regiones vecinas que habían sido beneficiados por el sistema de irrigación de Antonio, se movilizaron en apoyo a la hacienda. Organizaron vigilias, ofrecieron su trabajo voluntario y compartieron historias del impacto positivo que Antonio y su visión habían tenido en sus vidas. Este movimiento de base comenzó a ganar atención mediática. Periodistas que antes habían cubierto la historia de la transformación de Clara ahora se enfocaban en el legado de Antonio y cómo había cambiado la vida de tantas personas. La narrativa comenzó a cambiar, de una historia de éxito corporativo a una de resistencia comunitaria y valor del conocimiento tradicional. Miguel y Laura, inspirados por este apoyo, redoblaron sus esfuerzos para mantener viva la visión de Antonio. Trabajaron día y noche, documentando cada aspecto del sistema de irrigación, asegurándose de que el conocimiento de Antonio no se perdiera, sin importar lo que sucediera. Clara, testigo de esta demostración de solidaridad y determinación, encontró en ella la fuerza para enfrentar a su junta directiva. En una reunión tensa y emotiva, defendió no solo el proyecto de la Hacienda Santos, sino una nueva visión para Méndez Desarrollos.
Argumentó que el verdadero legado de la empresa no debería medirse solo en ganancias financieras, sino en el impacto positivo que podía tener en el mundo. Mientras la batalla por el futuro de la hacienda se libraba en salas de juntas y campos de cultivo, Antonio continuaba su lucha silenciosa en el hospital. Su condición fluctuaba, dando esperanzas un día y sumiéndolos en la desesperación al siguiente. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre de si sería el último que Antonio vería. La hacienda, una vez un oasis de paz y productividad, se había convertido en el ojo de una tormenta de emociones y conflictos. El futuro que Antonio había soñado, y que Clara, Miguel y Laura habían trabajado tan duro para construir, pendía de un hilo. En este momento crucial, cada decisión, cada acción, podría determinar no solo el destino de la Hacienda Santos, sino también el curso futuro de la agricultura sostenible en Brasil. La tempestad arreciaba, y solo el tiempo diría si el legado de Antonio sería lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. El amanecer que siguió a la noche más oscura trajo consigo un rayo de esperanza. Antonio Santos, contra todo pronóstico, comenzó a mostrar signos de mejoría. Su condición, aunque aún crítica, se estabilizó lo suficiente como para que los médicos expresaran un cauto optimismo. Esta noticia se extendió por la hacienda como un rayo de sol después de la tormenta, revitalizando los espíritus de todos los involucrados. Clara Méndez, que había pasado noches enteras en el hospital, sintió un alivio que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. La posibilidad de perder a Antonio, el hombre que había catalizado su transformación personal y profesional, la había enfrentado a la fragilidad de la vida y la importancia de las conexiones humanas sobre las ambiciones materiales. En la hacienda, Miguel y Laura recibieron la noticia con una mezcla de alegría y renovada determinación. La crisis había puesto a prueba su resistencia y creatividad, forzándolos a asumir roles de liderazgo que nunca habían anticipado. La experiencia, aunque dolorosa, había forjado en ellos una confianza y resolución que serían cruciales para los desafíos que aún estaban por venir. Con Antonio fuera de peligro inmediato, la atención se volvió hacia el futuro de la Hacienda Santos y el proyecto de irrigación sostenible. La Junta Directiva de Méndez Desarrollos, impresionada por la resistencia del proyecto frente a la adversidad y la avalancha de apoyo público, finalmente dio su respaldo total a la visión de Clara. Esta victoria, aunque significativa, marcó solo el comienzo de una nueva fase de trabajo intenso y transformación. Clara, consciente de que el tiempo de Antonio era precioso, aceleró los planes para expandir el alcance del proyecto. Equipos de ingenieros y agrónomos fueron enviados a diferentes regiones de Brasil, e incluso a otros países de América Latina, para adaptar el sistema de irrigación a diversos climas y condiciones de suelo. Cada nuevo sitio de implementación se convirtió en un laboratorio viviente, generando datos valiosos y nuevas ideas para mejorar el sistema. En la hacienda, Miguel lideró un programa de capacitación intensiva, transmitiendo el conocimiento de Antonio a una nueva generación de agricultores y técnicos. Jóvenes de comunidades rurales de todo Brasil llegaron para aprender, llevando consigo la promesa de difundir estas prácticas sostenibles a sus lugares de origen. Laura, por su parte, se dedicó a la creación de un marco legal y político para proteger y promover la agricultura sostenible. Trabajando con legisladores y organizaciones ambientales, comenzó a sentar las bases para políticas que incentivarían la adopción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente en todo el país. El impacto del trabajo de la Hacienda Santos comenzó a extenderse mucho más allá de sus fronteras físicas. Comunidades que habían adoptado el sistema de irrigación reportaban aumentos significativos en la producción de alimentos y mejoras en la calidad de vida. Regiones que antes luchaban contra la sequía y la escasez de alimentos ahora florecían, convirtiéndose en modelos de resiliencia y sostenibilidad. A medida que la noticia del éxito del proyecto se extendía, la Hacienda Santos se convirtió en un destino de peregrinación para agricultores, científicos y políticos de todo el mundo. Cada visitante se iba con una nueva perspectiva sobre lo que era posible
cuando la innovación tecnológica se combinaba con el respeto por el conocimiento tradicional y el cuidado del medio ambiente. Clara, observando este crecimiento exponencial, sintió una profunda satisfacción que eclipsaba cualquier éxito financiero que hubiera experimentado en su carrera anterior. Vio cómo la semilla plantada por Antonio había crecido hasta convertirse en un movimiento global, transformando no solo paisajes, sino también mentalidades. Mientras tanto, Antonio, aunque aún convaleciente, encontró fuerzas renovadas en los informes diarios sobre el progreso del proyecto. Desde su cama de hospital, y más tarde desde el porche de su casa en la hacienda, continuó ofreciendo orientación y visión. Su presencia, aunque físicamente disminuida, seguía siendo el faro moral y espiritual que guiaba el proyecto. Un día, mientras el sol se ponía sobre los campos florecientes de la hacienda, Antonio reunió a Clara, Miguel y Laura. Con una voz débil pero llena de emoción, compartió su visión final para el futuro. Habló de un mundo donde la agricultura no solo alimentara a las personas, sino que también nutriera la tierra. Un mundo donde el progreso se midiera no solo en ganancias económicas, sino en el bienestar de las comunidades y la salud del planeta. Este momento se convirtió en un punto de inflexión para todos los presentes. Clara, Miguel y Laura, cada uno a su manera, se comprometieron a llevar adelante esta visión, no solo como un proyecto empresarial o científico, sino como una misión de vida. En los meses y años que siguieron, la Hacienda Santos continuó evolucionando y creciendo. Se estableció una fundación para garantizar que el trabajo continuara más allá de cualquier interés corporativo o individual. Esta fundación se convirtió en un centro de investigación y educación, atrayendo a mentes brillantes de todo el mundo para colaborar en soluciones a los desafíos agrícolas y ambientales más apremiantes. Clara, en un movimiento que sorprendió al mundo empresarial, reestructuró Méndez Desarrollos para priorizar proyectos de desarrollo sostenible. La empresa se convirtió en un modelo de cómo las grandes corporaciones podían ser fuerzas de cambio positivo en el mundo. Miguel expandió el alcance de la tecnología de irrigación, trabajando en adaptaciones que permitieran su uso en entornos urbanos y suburbanos. Jardines comunitarios y agricultura vertical en ciudades de todo el mundo comenzaron a utilizar versiones modificadas del sistema de Antonio, acercando la producción de alimentos a los centros de población. Laura, combinando su experiencia legal con su pasión por el cambio social, se convirtió en una voz influyente en la formulación de políticas ambientales a nivel nacional e internacional. Su trabajo sentó las bases para una nueva era de legislación que priorizaba la sostenibilidad y la justicia ambiental. A medida que el tiempo pasaba, la Hacienda Santos se transformó en mucho más que una simple granja o un proyecto de innovación agrícola. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio de lo que es posible cuando las personas se unen con un propósito común, trascendiendo las barreras de la clase social, la educación y la experiencia. El legado de Antonio Santos, nutrido y expandido por Clara, Miguel y Laura, continuó floreciendo, sembrando las semillas de un futuro más verde y sostenible en corazones y mentes de todo el mundo. La tempestad había pasado, y en su estela, un nuevo amanecer de posibilidades infinitas se extendía ante ellos. Los años que siguieron a la crisis en la Hacienda Santos fueron testigos de una transformación que superó todas las expectativas. La fundación establecida para continuar el legado de Antonio Santos se convirtió en un faro de innovación y sostenibilidad, atrayendo colaboradores de todo el mundo. Clara Méndez, ahora plenamente dedicada a la misión de la fundación, lideró una revolución silenciosa en el mundo corporativo. Méndez Desarrollos, bajo su guía, se transformó en un modelo de cómo las grandes empresas podían ser agentes de cambio positivo. Su historia personal de transformación inspiró a otros líderes empresariales a repensar sus modelos de negocio, priorizando la sostenibilidad y el impacto social. Miguel expandió el alcance de la tecnología de irrigación, adaptándola para su uso en entornos urbanos. Jardines comunitarios y proyectos de agricultura vertical en ciudades de todo el mundo
comenzaron a utilizar versiones modificadas del sistema de Antonio, acercando la producción de alimentos sostenibles a los centros de población. Laura, combinando su experiencia legal con su pasión por el cambio social, se convirtió en una voz influyente en la formulación de políticas ambientales a nivel internacional. Su trabajo sentó las bases para una nueva era de legislación que priorizaba la sostenibilidad y la justicia ambiental. El impacto de la Hacienda Santos se extendió mucho más allá de sus fronteras físicas. Regiones que antes luchaban contra la sequía y la escasez de alimentos ahora florecían, convirtiéndose en modelos de resiliencia y sostenibilidad. El sistema de irrigación de Antonio, perfeccionado y adaptado a diversas condiciones climáticas, transformó paisajes áridos en oasis productivos. A medida que el proyecto crecía, también lo hacían los desafíos. La rápida expansión trajo consigo nuevas complejidades logísticas y culturales. Clara, Miguel y Laura se encontraron navegando por un terreno cada vez más complejo, equilibrando las necesidades locales con las ambiciones globales del proyecto. Antonio, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía siendo el corazón espiritual de la iniciativa. Su visión de un mundo donde la agricultura no solo alimentara a las personas, sino que también nutriera la tierra, continuaba guiando cada decisión y acción. La Hacienda Santos se transformó en un símbolo de esperanza y un testimonio de lo que es posible cuando las personas se unen con un propósito común. Se convirtió en un destino de peregrinación para agricultores, científicos, políticos y activistas de todo el mundo, cada uno llevándose consigo semillas de cambio para plantar en sus propias comunidades. El legado de Antonio Santos, nutrido y expandido por Clara, Miguel y Laura, continuó floreciendo, sembrando las semillas de un futuro más verde y sostenible en corazones y mentes alrededor del mundo. Lo que comenzó como un conflicto entre ambición corporativa y tradición agrícola, se había transformado en una poderosa alianza para el bien común. Mientras el sol se ponía sobre los campos verdeantes de la Hacienda Santos, ahora extendidos mucho más allá de sus límites originales, Clara, Miguel y Laura se reunieron en el viejo porche. Contemplando el legado que habían ayudado a construir, sintieron una profunda gratitud por el viaje que los había llevado hasta allí. El futuro, aunque lleno de desafíos, brillaba con la promesa de un mundo más sostenible y equitativo. La historia de la Hacienda Santos se convirtió en un recordatorio perdurable de que el verdadero progreso no se mide solo en ganancias económicas, sino en el bienestar de las comunidades y la salud del planeta. Y así, con cada nueva semilla plantada y cada gota de agua sabiamente utilizada, el sueño de Antonio Santos continuaba creciendo, un testimonio viviente del poder transformador de la visión, la colaboración y el amor por la tierra.